Y les decía que estamos con Roberto Cortés Conde, vamos a dialogar con él, con Nico. Es uno de los grandes historiadores de la economía de la Argentina. Acaba de publicar un nuevo libro, que es un ensayo donde yo creo que Roberto sintetiza las ideas centrales que tiene sobre el proceso económico argentino desde la época del Imperio Español hasta ahora. Se llama El laberinto argentino y va a ser presentado en el Club del Progreso, creo que el lunes que viene, Roberto. Sí, el lunes a las 18:30. Muy bien, va a estar ahí Claudio Escribano. Claudio Escribano lo va a comentar. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la historia argentina, que está en el centro de la historia argentina, pero que tiene una actualidad extraordinaria. Y me gustaría que vos la expliques desde la perspectiva justamente de un historiador. ¿Qué problema tenemos los argentinos con la inflación? ¿Por qué padecemos inflación también ahora que es como tener tuberculosis, digamos? No sé, países con alta inflación que hay, Venezuela y la Argentina, no sé si muchos más. ¿Qué significa la inflación en la Argentina? Bueno, yo creo que tiene que ver básicamente en su origen, tiene que ver con un déficit fiscal y en eso tiene que ver con un sistema tributario que no se ha logrado arreglar desde el momento en que la Argentina cayeron fundamentalmente los impuestos al comercio exterior. En realidad el Estado argentino, como en el resto de América Latina, se basa en la obtención de recursos a través del comercio exterior, cuando por razones de la tecnología, el hecho del barco a vapor y el ferrocarril, hace que las tierras argentinas, la producción de las tierras argentinas pueden colocarse en los mercados europeos. Eso termina alrededor de 1880 más o menos, el problema fiscal que tuvo la Argentina en la primera parte del siglo XIX, que era una vez que desaparecieron los ingresos que fundaron al Virreinato del Río de la Plata, que eran las regalías, no eran impuestos, eran las regalías que cobraba el rey por la producción de plata en el Alto Perú, en el Potosí. El virreinato se crea subsidiado por la plata del Potosí. Cuando aparece la Revolución de Mayo y se separa finalmente en 1815 el Alto Perú, se produce una crisis fiscal muy importante. Toda la formación de los estados nacionales en el mundo se basan en mantener seguros y permanentes recursos fiscales. Porque el primer gasto que tienen los estados nacionales no es el gasto social y el gasto económico, es el gasto militar. Tienen que asegurar el monopolio del poder de coerción dentro de los límites territoriales que tienen. Los que tienen la posibilidad de tener recursos permanentes, el Estado tributario, como llama Schumpeter, pueden realizar una gestión más o menos. El problema es comparado todo el tiempo entre lo que pasó en Inglaterra, que había resuelto ya a fines del siglo XVII, con la Revolución Gloriosa, un sistema tributario, y el problema que tuvo Francia, que como no lo arregló, terminó con la Revolución Francesa, que básicamente tuvo un aspecto fiscal, la incapacidad de cobrar los tributos. Bueno, leyendo el libro hay algunos párrafos que remiten inevitablemente a la actualidad argentina, aun cuando nos hablan de periodos de varias décadas atrás. Me gustaría leer un párrafo muy interesante para escuchar algún comentario tuyo. Vos decís, cuando los gobiernos que siguieron debieron enfrentarse a la realidad, lo hicieron tímidamente y a veces ocultaron sus verdaderos propósitos. Es notable el caso de las recomendaciones del informe Prebisch al gobierno de 1955, que, aunque nadie quiere recordar, proponía una devaluación sin aumento correlativo de los salarios nominales para mejorar las exportaciones agrícolas e importar los bienes imprescindibles para la producción que estaba estancada por falta de inversión. Lo que el gobierno militar de la Revolución del 1955 no se animó a hacer es que desarmar un esquema económico de subsidios que mantiene elevados los salarios reales, pero de baja productividad, parecía una tarea inútil porque nadie quiere perder, lo que hace imposible generar consensos cuando lo que se distribuyen son las pérdidas. ¿Llegó la hora de distribuir pérdidas en la Argentina? Bueno, el problema ya pasó, eso lo comentaba Furtado, con la palabra de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Acá hay que ver quién va a pagar los platos rotos. ¿Qué son los platos rotos? Bueno, el problema es el déficit fiscal, que es muy alto, es un 7% del producto y que en el tiempo es insostenible.
y la base fundamental de ese déficit fiscal son un problema que viene, no de este gobierno, sino viene con la crisis del 2001-2002, que es un atraso enorme en las tarifas y la desinversión. Hemos pasado un periodo de enorme desinversión en la infraestructura que es necesario arreglar. Ahora, esto ya se ha dado en el país. Le pasó, por eso Previch lo planteó, durante la gestión de Perón, que hizo desde el punto de vista social cosas muy notables, tratando de asegurar los salarios reales y pleno empleo. El problema es que llegó una contradicción muy seria, que es lo que yo señalo en este libro, lo había trabajado en otros, que es lo que yo llamo el modelo populista en la economía. Es imposible a largo plazo mantener un esquema económico de baja productividad, porque no se puede tener salarios elevados, no se puede tener salarios alemanes con la productividad de Zambia. Es una cosa que termina siendo contradictoria. A largo plazo no lo puede hacer a corto plazo, pero no lo puede hacer a largo plazo. Y Perón se preocupó fundamentalmente, los dos bases de su esquema económico fueron pleno empleo y salarios reales altos. Pleno empleo, ¿por qué? Porque Perón quiso evitar la crisis que existió en la Argentina después de la Primera Guerra Mundial, que fue terrible. Entonces había que asegurarse, en un mundo que se iba a la izquierda, donde ganaban los socialistas, los comunistas, etcétera, que el mundo se fuera ahí. Y lo hizo con mucho éxito. Pero ese tipo de industria que existió en ese momento era la industria de los pequeños talleres, que no tenía bienes de capital y que tuvo problemas muy serios. Entonces, como esa industria no podía competir en el mundo internacional, tenía que ser protegida. Ahora, esas industrias no podían pagar salarios nominales altos porque tenían baja productividad. Entonces, esto lo dijo Canitrot hace mucho tiempo, ¿cómo se arreglaba el problema de los salarios reales? Tocando el paquete de consumo, la canasta de consumo de los trabajadores, que eran alquileres, alimentos y tarifas. ¿Cómo te explicas, Roberto, que el gobierno haya implementado un programa económico tan parecido a los de los años 60, tantos años después, habiendo visto el resultado de esos programas y disponiendo de una tecnología distinta? Podría haber sido mucho más exitoso si se abrían los mercados de capitales para llevar adelante un programa de más larga duración. ¿Vos qué racionalidad le encontrás? No, yo creo que son respuestas de corto plazo que se van terminando definiendo un modelo. No creo que haya alguien que tuviera resuelto el problema de fondo desde el principio. Ellos se encontraron con una cosa tremenda que es lo que ha movido en general a la Argentina, que era una enorme crisis y un desprestigio enorme a todas las políticas de liberalización que se da también en el mundo, después de la tremenda crisis y una cosa nueva en la Argentina, que fue la experiencia de la deflación. La gente terminó temiendo mucho más la deflación, el parate total que fueron los años 2000, 2001, que la inflación. Entonces la inflación es una salida de corto plazo, como fue en el fondo la industrialización sustitutiva de importaciones. Respondió a una crisis que fue la crisis del 30 y la falta de divisas. Te hago una pregunta, la última pregunta sobre lo que viene. Parece haber un debate, no del todo, no es geométrico, no está tan claro, pero se sugiere que hay dos formas de mirar el futuro. La de Scioli, que dice gradualismo, todo lento, de a poquito, y Macri, que dijo en algún momento, si no levanto el cepo en los primeros 10 días, no sé para qué voy a gobernar. ¿Cómo ves ese debate y cuál te parece más razonable? Mira, yo en un artículo que escribí hace más de un año, creo casi 2 años, en La Nación, dije, las crisis son un fenómeno especial de la Argentina, resultado de la incapacidad de resolver este tipo de problemas, la incapacidad política de resolver. Es decir, en vez de realizar las modificaciones graduales a tiempo, como pasa en el mundo, donde se maneja la política económica con pequeños movimientos, se dejan acumular desequilibrios. Cuando los desequilibrios son muy grandes y terminan siendo enormes, lo que ha pasado en el pasado, que es lo que yo he estudiado, es que se producen crisis donde alguien pierde y alguien termina ganando y le
tira. Eso pasó en el 2001-2002, pasó en 1975, pasó en 1958-59 con el programa del Fondo Monetario. Hay toda una serie de antecedentes donde todo el mundo veía como una tragedia griega. Vamos a ese camino, mejor nos separamos. Lo que estás diciendo es que no hay ni gradualismo ni shock. Lo que hay es una dinámica, una velocidad propia de la crisis. Exacto, que va a ser ajena a la política del que mande. Que el que mande se va a encontrar un día y va a decir, bueno, esto sucedió así, y lo va a agarrar como pueda. Como pueda, que creo que no estuvo deliberado en ninguna de las personas que sucedió a De la Rúa. Creo que en la crisis que se produce el 2001-2002 estaba anunciada muchísimo tiempo antes, estaba anunciada en el 98. El problema es quién le sacaba, ¿no es verdad?, el problema. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias y suerte con el libro. Gracias.